Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles en esta edición de Adelante Nicaragua. Vamos a conversar acerca de los resultados de la edición 64 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, realizada por MIR Consultores. En el mes de enero realizaron esta, ¿no? En el mes de enero. En el mes de enero. Muchas gracias por estar con nosotros, don Raúl Obregón. Voy a dejar un tema que es de alguna manera controversial para más adelante. Me voy a dedicar ahorita a los que están, digamos, a los coyunturales. Las leyes que recién se han aprobado, el paquete de leyes que recién se han aprobado, la de ciberdelito y otras leyes, ustedes no incluyeron aquí la de defensa del consumidor. Todavía no estaba. No estaba todavía cuando ustedes hicieron el estudio. Pero sí, ya el paquete anterior a diciembre, digamos. ¿Qué dice la gente sobre estas leyes? Mira, hay dos de ellas en donde ya hay un conocimiento ya más o menos aceptable de la ley. Y una de ellas, y la otra de ellas, la tercera, que es la que tiene que ver con la ley de agentes extranjeros, es la que tiene menos conocimiento por parte de la población. Creo que es la última que se discutió. Entonces, lo que vemos ahí es de que la población que no conoce, que no está al tanto de las leyes, está ajena a eso, la población pues opta por no opinar al respecto. Pero los que opinan, ¿verdad? Las personas que opinan, en ese segmento hay una relación, o sea, si se aparta el que no opina, hay una relación de más o menos 8-2, 9-1, de gente que está aprobando contra los que no están aprobando el contenido de esas leyes. O sea, gente que dice, sé de la ley, he oído de la ley, de qué se trata y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ella. Entonces, eso da la sensación, pues, que si se continúa divulgando y la gente se sigue interesando en eso, pues posiblemente la aprobación de la misma va a ser bastante alta, como ya lo está haciendo en el segmento que solo conoce la ley. Ahora, el planteamiento de estas leyes, pues de alguna manera contribuyen a dar respuesta a aquellos anhelos que hemos hablado siempre y que salen en las encuestas nuestras acerca de cuáles son esos anhelos de la población, cómo quiere vivir la población. Entonces estas leyes, algunas hablan, o sea, la del ciberdelito habla de que se pueda, o sea, proteger a la población para no ser víctimas de delitos que tengan que ver con la tecnología, que ataquen a la población, que de alguna manera contribuyan a desestabilizar emocionalmente a la gente, etc. La otra, que es esta de los agentes extranjeros, creo que tiene que ver con el tema de que los recursos financieros que vienen al país de alguna manera sean utilizados para cosas que sean constructivas, pues edificadoras y no desestabilizadoras. Y la otra que tiene que ver con penar actos que de alguna manera tengan visos o evidencias de terrorismo y esas cosas. Entonces, todas esas leyes, de ser así, contribuyen, repito, a ese anhelo pues, de la población, que es vivir en paz, en tranquilidad y en estabilidad. La más desconocida entre los encuestados es la ley de agentes extranjeros. Más de la mitad de los encuestados dice no poder opinar sobre ella o no conocerla. Así es, porque no la conoce. Esa es la que tiene más desconocimiento. Y me parece que es la que se ha manipulado más, digamos, por parte de alguna gente. Por ejemplo, alguien me decía, están cerrando los ONG por esa ley de agentes extranjeros. Yo conozco una fundación, una organización que este año, es decir, todos los años ha tenido que reportar ante el Ministerio de Gobernación, que es la entidad a la que le corresponde reportar, y este año el Ministerio de Gobernación le pidió inscribirse bajo la ley de agentes extranjeros.
La organización se inscribió porque efectivamente recibe fondos de fuera del país para el trabajo que ellos hacen y no tuvo mayor problema en su inscripción. Pero aquí es decir, me parece a mí justamente aprovechando ese desconocimiento, porque lo que se ha hecho es un uyuyuy de la ley, ¿no? Y entonces cerramos la organización porque la ley de agentes extranjeros nos presiona. Sí, no, efectivamente, eso es una posición claramente política y que tiene como propósito de alguna manera generar pues algún tipo de crisis o inestabilidad. De hecho, estaba leyendo por ahí que ayer ya algún vocero del gobierno norteamericano, no sé quién, El secretario de Estado, el secretario de Estado ya estaba hablando Pilkington, pues de que están cerrando los ONG en Nicaragua porque están violentando, pero la verdad es que de alguna manera pienso yo que no es eso. Y creo que esto viene a ser, me parece a mí, como el tema de la ley, no sé qué número es ni cómo se llama, pero que es la ley que tiene que ver con fondos, ¿no? Que te vienen del extranjero, que no necesariamente son para ONG, pues. Si alguien a mí me manda un dinero que excede una cantidad, pues no sé, creo que $10,000, pues yo tengo que justificar la procedencia de ese dinero. Sí. Eso lo establece la ley y lo tengo que hacer, eso no es político, pues. Entonces yo creo que de alguna manera esto tiene que ver con eso de que hay que justificar los recursos. Entonces sí, tiene pues evidentemente un contenido político y ha estado en las redes, incluso lo han querido vincular con el tema de las remesas, ¿verdad? Y eso pues alguna gente que de alguna manera le pone oídos, atención a eso, pues piensa que también le puede afectar. Pero hasta hoy la proporción de gente que está rechazando esa ley es relativamente baja, pues. Sí, porque es decir, a ver, si consideramos por ejemplo en la ley de agente extranjero, anda el 52%, vamos a dejarlo en números redondos, el 50% no opina, no la conoce, ¿verdad? Eso significa que el restante, los que sí la conocen, opinaron en un 37% a favor, un 9.5% en contra, es decir, en desacuerdo, ¿no? Si eso lo dejáramos como el voto válido, digamos, sería cerca de 8 a 2. Así es, así es. Exacto, la mayoría de la gente está aprobando, la gente que conoce, que tiene conocimiento de la ley, que sabe que hay esa ley y más o menos tiene el espíritu de la ley, está de acuerdo con ese contenido, porque me parece que no lo está viendo, la mayoría de la población no lo está viendo como una amenaza, sino como un requisito que hay que seguir, pues, para que seguramente, y según los entendidos, en todos los países tienen ese tipo de procedimientos y requisitos a cumplir para poder recibir fondos. Sí, de esto se ha dicho que esta es la ley rusa, ¿no? La ley Putin. Ajá. La ley de agentes extranjeros es la ley Putin, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos tienen la ley de agentes extranjeros también, pues. Y entonces, y si yo tengo una organización en Estados Unidos, fundada en los Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos, yo tengo que rendir cuentas si recibo plata de Nicaragua. Así es. Sí, tenés que declarar el origen de los fondos, de dónde vienen, para qué vienen, y además usarlos para lo que están diciendo. Además usarlos para, así es, porque si voy a armar una manifestación en los Estados Unidos con los fondos de Nicaragua, para ir al Capitolio. Sí, efectivamente. Ok, eso nos lleva al tema de la democracia. Ya lo hemos conversado varias veces, esa idea de la democracia que tienen los encuestados por MIR en Sismo, sistemáticamente consideran la democracia algo distinto o no tan parecido a lo que, más bien le miran un uso, una utilidad más que un fin como tal, que es como lo ven los políticos. Efectivamente, la concepción democrática de la democracia que tiene la población es totalmente diferente a la que tienen los políticos y además de eso algunos académicos, ¿no?, del tema de la democracia. Para la población la democracia es un medio para alcanzar un fin, y ese fin para la población es vivir
en paz, en estabilidad, para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su calidad de vida, para tener empleo, para que su familia, sus hijos tengan oportunidad de mejorar, de desarrollarse en la vida. Entonces, así lo ve la población, mientras que los políticos y los grandes pensadores, ¿no?, de la política, sobre todo en el mundo occidental, lo ven como mecanismos. La democracia son mecanismos, pues, que son para tomar poder, básicamente. ¿Cómo se llama? Para participar del poder, ¿no? Para participar del pastel. Ese es el punto, pues. Y hemos visto cómo funciona eso. Yo creo que hemos tenido lecciones claras aquí en este país de eso, y viendo, pues, otros países, ¿no? De que definitivamente los gobiernos cambian, pero el país sigue igual. ¿Me explico? Hay un periodista mexicano, se me escapa el nombre ahorita, que escribe un libro que se llama Las Quimeras de la Democracia. Yo lo he leído, lo he releído, he tratado de entenderlo bien, sus conceptos, y él dice: democracia para qué en un país en donde tenés 15-20% de gente en pobreza. Pues, ¿para qué? ¿De qué te sirve? O sea, lo que hacen son los políticos cambiando de gobierno, de poder. Él lo hablaba a propósito de los cambios de poder en México después, desde Cedillo para acá, pues. Entonces, de Cedillo hasta Peña Nieto. Hasta Peña Nieto. Como estaban cambiando. México, un país que tenía en la lista de Forbes 4 o 5 multimillonarios, ¿verdad? En los primeros 30 lugares, 20 lugares, 4 o 5 multimillonarios, y era el país con el mayor índice de pobreza de América Latina en ese momento. Entonces, ¿cómo explicas eso? Un país rico con multimillonarios, o sea, con mucha riqueza, pero empobrecido. Sí. Entonces él decía: esto no es democracia. Entonces yo creo que los nicaragüenses, sin que se hayan sometido a ese tipo de aprendizajes y estar leyendo ese tipo de posiciones de gente así, pero están clarísimos que la gente lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida, la gente lo que quiere es mejorar su calidad de vida. ¿Me explico? Por eso es que se puede entender por qué la población no sigue a políticos que lo que le están hablando es de llevarlo a confrontaciones, de llevar a la población a luchas que ya las vivimos además en el pasado, y que, bueno, ¿para qué, pues? ¿Me explico? Entonces nadie quiere arriesgar a su descendencia. Y aquí quedó claro. Yo creo que hay que ser sincero en esto. O sea, aquí nosotros vimos en los años 80, por ejemplo, que estaba la confrontación. Aquí miles de padres de familia sacaron a sus hijos del país porque no los querían arriesgar a eso. ¿Por qué? Porque entonces por eso la gente anhela esa democracia que le proporcione paz, que le proporcione estabilidad. Y siempre es un ¿cómo se llama? Es un proceso, es como un protocolo. Paz, llevo estabilidad, la estabilidad me facilita la inversión me produce trabajo, el trabajo me da bienestar. Un pueblo sin trabajo no es un pueblo en bienestar, pues, definitivamente. El trabajo es lo que proporciona bienestar. Entonces, esa es la democracia que quiere la gente. Sí. No es otra cosa. Aquí hemos conversado con sociólogos a propósito de este tema, porque con el tema de vieja y nueva cultura política, se ha llegado a la conclusión, estos sociólogos han llegado a la conclusión, que la vieja cultura política intenta repetir las mismas fórmulas que le funcionaron antes, ¿verdad?, para lograr acceder al poder, sin considerar que si uno hace exactamente lo mismo que hizo antes, va a tener exactamente el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, en este momento se está hablando de volver a hacer lo que se hizo en 1990, o para las elecciones de 1990, para ganarle al Frente Sandinista las elecciones y crear una unión opositora.
Eso que ocurrió en aquel momento es lo que nos trajo a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo único que va a suceder es alargar un tanto las cosas, y la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es ir adelante. Absolutamente no. Y además, Néstor, el contexto es total y completamente distinto. Sí. Diferente, nada que ver. Pero es decir, en la mente de la vieja cultura política, eso, contexto no importa. Vamos a hacerlo porque eso funcionó, entonces lo vamos a hacer igualito, para que nos funcione a nosotros también, ¿no? Entonces, para terminar repitiendo la historia, es que el problema es ese, y la gente no quiere repetir historia, me parece. La gente no quiere repetir historia. Ya la gente está agotada de que la hagan perder el tiempo, ya sabes, porque eso es lo que ha pasado, pues, con todas estas confrontaciones. Pero la gente lo que quiere es avanzar. Y eso, de alguna manera, explica por qué la población poco a poco se va desvinculando de lealtades políticas partidarias. Aquí vemos que los dos grandes partidos hoy por hoy es el FSLN y los independientes. Sí. Y vemos que en la oposición hay cualquier cantidad de partidos, de siglas, etcétera, con personería, sin personería, y no llegan, por lo menos en las encuestas nuestras ahorita están en 3-4%. Y vienen descendiendo desde hace varios años, 10, 9, 8, y van para abajo. Hasta en las encuestas que ellos hacen, pues, salen con 8 puntos, con 10 puntos, algo así. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ya no se apunta a eso, mejor se va independiente y se reserva su capacidad o su poder, digamos, de decisión para el día que tiene que ir a poner su voto. Si vale la pena, lo pone, si no vale la pena, no lo pone. Y ya está, se acabó. Entonces, me parece que eso explica, porque los políticos siguen haciendo lo mismo. Y además de eso, siguen viendo el problema, el pueblo es el problema, no son ellos. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hace que estén siempre patinando como hámster en la misma cosa. Patinando exactamente como hámster en lo mismo. Exacto. Repitiendo y repitiendo. Sí. A mí me parece que hace falta como imaginación, hace falta creatividad para hacer cosas nuevas, para poder avanzar por un lado y dejar hacer por el otro lado, porque también hay que dejar hacer para hacer cosas nuevas, para hacer cosas mejores. Y lo vamos a tocar en breve, vamos a hacer la pausa, lo vamos a tocar en breve, pero hay un dato allá hacia el final del estudio presentado este martes, que me llama a mí la atención sobre aprobaciones y desaprobaciones de gobierno, y me llama la atención porque hasta 1979 el país tenía buenas condiciones macroeconómicas, había estabilidad, había inversión, etcétera, etcétera. Cosas que se perdieron en la década de los 80, se empezaron a recuperar después del 90, especialmente después de los 2000, y que perdimos nuevamente en el 18. Correcto. Y la gente quiere ese camino de crecimiento. Correcto. Entonces, no sé, le hace falta crecer un poquito en esa y ponerle atención a lo que dice la gente. Vamos a hacer la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la publicación de los resultados de la edición 64 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, un estudio levantado en enero de este año. Decíamos que la gente no quiere repetir lo que ha pasado en la historia del país, quiere avanzar, y por lo tanto considera a la gente, es decir, le da prioridad, una aprobación enorme a el diálogo como a la resolución de conflictos. Así es, efectivamente. No sacrificar la paz, de ninguna forma sacrificar la paz. Entonces, toda acción violenta, toda acción, y esto no es a partir del 2018, porque yo me acuerdo que antes del 2018 la gente decía, es a través de la conversación, del diálogo, que se resuelve el problema laboral, el problema familiar, el problema
político, todo, Sí. todo. Porque la gente quiere paz para avanzar. Efectivamente. Es que ya, o sea, los nicaragüenses tenemos, digamos, esa experiencia, ¿no? De que ya la hemos vivido, la confrontación prolongada, la vivimos en los años 80, estuvimos en situaciones de confrontación militar en los años 70. Entonces, efectivamente, eso de alguna manera ha traído cambios, pero también ha significado estancamientos, retrocesos. Uno lo ve claramente en las cifras, por ejemplo, del Banco Central, como la guerra de los 80, al finalizar los años 80, los índices macroeconómicos estaban a los niveles de los años 50, 50 y pico, se habían retrocedido 20, 25 años. Entonces, a eso es lo que nos lleva a la confrontación y la población está clarísima de eso. Entonces, por eso me parece a mí de que efectivamente esto es algo que ya viene desde hace muchos años y es el principal anhelo de la población. Eso por una parte. Por otra parte, creo yo que si bien hay una concepción de la política por parte de los políticos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, y los académicos, pero bueno, uno dice que es el arte de lo posible, es el pueblo, es el poder del pueblo, ya sabes, mucha retórica, muchas cosas, pero yo creo que la población lo que quiere de la política es una política que le proporcione beneficios y servicios. En el pasado le han querido, o en algún momento, o hay quienes les han querido hacer creer a la población de que eso es oportunismo, de que eso es esto, pero no es cierto. Lo que la población quiere es avanzar en su vida. Y para eso definitivamente la democracia es determinante. Me explico, para lograr eso, esa democracia. Entonces, esa democracia yo la entiendo como sin camisas de fuerza, eso es lo que yo le entiendo a la gente, sin camisas de fuerza. Entonces, pero que sí promueva y contribuya a la paz, a la estabilidad, al bienestar en general de la población. Sí. Y eso, tenés razón, yo lo comparto, esto no es de ahorita. Por eso es que el 2018 levantó tantas ronchas, ¿me entendés? En la gran mayoría de la población. En la gran mayoría de la población. Porque no es cierto que en la carretera Masaya, entre la colonia entre la Rotonda Centroamérica y la Catedral de Managua, se concentraba todo el país. No es cierto. Eso es falso. Es una cantidad de gente importante. Eso sí, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, no era todo el pueblo de Nicaragua. Podemos que los nicaragüenses, al menos de 16 años para arriba, andamos casi ya por los 5 millones. No es así. Y además que no todos los que se andaban manifestando andaban buscando cómo garrotear al opuesto. No, de ninguna manera. Y además ahí en eso andaba mucha gente que de alguna manera estaba apoyando a sus líderes religiosos, más que los políticos. Eran los religiosos los religiosos católicos, los que encabezaban cosas, pues, y convocaban alguna gente, pues. Pero la verdad es que era bastante gente, insisto, pero no era la gran mayoría. Y mientras las cosas eran pacíficas, o sea, que no había lo que pasó posteriormente, las quemas, las muertes, los tranques y todo eso, la población, pues había parte de la población que había andado. Pero ya después se retiró la gente. Sí. Y en la medida que el tiempo ha pasado, pues ha ido alejándose cada vez más de eso, porque la gente está clarísima, lo que quiere es estabilidad y es paz. Sí. Justamente ustedes tienen para control en la gráfica número 13 el historial desde el 2015, desde junio del 2015, de la aprobación o de la respuesta de las personas de cómo resolver las crisis, ¿no? Hablando del diálogo, que llegó casi hasta el 100%, el 97%, en su pico más alto en septiembre del 2015, y su pico más bajo, increíblemente, es en abril del 19, que llega al 88%. Exactamente. O en abril del 17 llega al 84%.
Pero es decir, estamos hablando de 8 de cada 10 nicaragüenses dicen que es por el diálogo que hay que resolver las cosas. El diálogo. Sí. El diálogo, porque además de eso, ese estereotipo de que el nicaragüense es violento, todo lo resuelve por la fuerza, es autoritario, eso no es cierto. Eso no quita que haya nicaragüenses que efectivamente lo puedan ser, o lo sean, pero no es la mayoría del nicaragüense. La gran mayoría de nicaragüenses son gente que tratan de que las cosas caminen pacíficamente, pacíficamente, nada de confrontación. ¿Qué dicen los nicas de cómo estamos ahorita? El estado de la democracia, por ejemplo. La democracia desde la perspectiva de la población, o sea, primero, en Nicaragua, desde la perspectiva de la población, mayoritariamente, al menos 2/3 de población, hay democracia en este país. O sea, cuando uno escucha, o cuando un nicaragüense que está en ese segmento de esos 2/3, escucha a un gringo, digamos, funcionario, lo que sea, diciendo que en Nicaragua no sé qué, no sé cuánto, pues hay una disonancia ahí y eso no se considera. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, esos 2/3 de población, desde su punto de vista, sí hay democracia, esa democracia que ellos buscan, que ellos quieren. Y eso es tan así, pienso yo, de que la gente ve que esa democracia que ellos conceptualizan, que ellos visualizan, se les debilitó en el 18. Y ahí la aprobación de la democracia en Nicaragua se vino abajo. Pero eso es una desaprobación, la desaprobación se vino, sí, la desaprobación, porque en ese momento la gente está perdiendo lo que es para ellos el valor que representa la democracia, que es la estabilidad, que es la paz, que es el bienestar, la gente en desempleo, la economía se vino abajo, era peligroso andar en las calles, etc. Todo lo que la gente no quiere se dio en ese periodo de abril, mayo, 18, junio, y entonces eso hace que la calificación de la democracia se venga abajo. Pero en la medida que el tiempo va avanzando y viene avanzando, y si el país se ha venido estabilizando, entonces vemos que nuevamente va volviendo a sus niveles. Ahorita anda un poco más del 60% que se manifiesta satisfecho o satisfecha con esta democracia que estamos viviendo y que tiene que ver con su perspectiva. Quizás si eso se tratara de constatar o de ¿cómo se llama? De meterla en un molde teórico, académico, pues a lo mejor no es esa la democracia. A lo mejor no es eso, pues por eso no hay democracia en Nicaragua. Sí, es decir, es lo que decía el secretario de Estado norteamericano esta semana, pues, que aquí se está atentando contra la democracia. Exactamente, pues. Sí. Entonces, pero el nicaragüense, la mayoría de nicaragüenses, hay una proporción de nicaragüenses que sí lo ve así, que sí concuerda con ese señor, pero la mayoría, al menos 2/3 de nicaragüenses, no lo está viendo así. Y esa es la... Ahora, ustedes hacen estos reactivos y los cruzan y demás para ver, de estos que están opinando o que no tienen satisfacción con la democracia o con el estado de democracia en Nicaragua, ¿cuántos opinan que la democracia no es la que dicen los políticos, no es la que dicen esas declaraciones del Departamento de Estado, sino que otra cosa? Me interesa un tanto saber eso porque, es decir, ¿qué tanto es que me convierto en caja de resonancia o más que caja de resonancia me llega ese mensaje del Departamento de Estado y entonces digo, no, sí, los gringos tienen razón, aquí no hay democracia? Por ejemplo, es significativo de que hay, digamos, como te digo, 2/3 buscando el 70% de población que dice que está satisfecho con la democracia, que está funcionando, que además aspira a que tenga una democracia con libertad, con paz, con estabilidad, en donde se puedan manifestar los derechos públicos ¿cómo se llama? Sí, los derechos públicos de la población, pues. Entonces, pero hay algunos reactivos
como por ejemplo libertad de expresión. Entonces ahí hay un 20-25% que dice, no hay en Nicaragua libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, porque hay quienes están diciéndole, nos están violando la libertad de expresión, no me dejan expresarme, no puedo decir lo que yo quiero, cerraron mi medio o no cerraron, ¿me explico? Entonces, tiene que ver con una influencia mediática, ¿no? O que no hay suficiente, o no hay un esfuerzo por ver exactamente qué es lo que está pasando en eso. Por ejemplo, estos ONG que han cerrado y lo han hecho públicamente en estos días, pues bueno, hay gente que está creyendo que efectivamente el gobierno los está cerrando. Sí, que es lo que dijo el Departamento de Estado. El gobierno está cerrando ONG. Exactamente. Sí. Cuando todo hace indicar que es una decisión propia de cada uno de estos ONG, decir, voy a cerrar porque así no puedo funcionar. Entonces, pero sí, hay una proporción que puede andar por ahí de un 30% de la población general que está bajo la influencia de ese tipo de mensajes. Por eso, en general, cuando uno hace esos cruces, ve de que la distribución, la proporción, el balance se va yendo de 6-4, 7-3, 6-4, ahí se mueve. O sea, hoy por hoy, desde hace ya un rato para acá, 6-7 de cada 10 nicaragüenses tienden a aprobar, a apoyar las políticas y la gestión de gobierno, y de 3-4 tienden a rechazarlas. Entonces, el partido FSLN en el gobierno ha logrado ir revirtiendo esa situación. Ha logrado ir revirtiendo. Aún así hay gente que tiende en una serie de aspectos a apoyar, a aprobar, a ver bien las cosas, como esto que estamos viendo, el estado de las carreteras, el abordaje de la pandemia, etcétera, también. Pero tal vez de esos hay un 15-20% que están viendo mal otras cosas, pues, sí, que tienen que ver más, que son un poco más subjetivas. Lo que pasa es que como esto es un asunto de percepción, por ejemplo, sí, a ver, exactamente. Mi calle está llena de hoyos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la alcaldía no hace nada, porque mi calle tiene hoyos. Exactamente. Es decir, somos a veces, nuestras percepciones nos llevan a veces a afirmaciones muy contundentes que no necesariamente reflejan toda la realidad, pero es mi percepción, y al final de cuentas Sismo lo que está recogiendo es eso. Exacto. La percepción de las personas, pues. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Sí. Hoy no pasó el camión de la basura recogiendo la basura, es que la alcaldía no sirve. Nunca pasa. Sí, nunca pasa, así es. Sí. Y no pasó hoy. Sí. Efectivamente, así funciona la mente. Sí. Así funciona. Esos son los comportamientos de la gente. Pero definitivamente que sí, pues hay gente que por una parte ve bien cosas, pero que aquello que tiene que ver tal vez más con variables de la democracia, como es que la libertad de expresión, que a veces incluso nos salía la libertad de movimiento, no puedo salir del país. O sea, vos podés salir de Nicaragua en estas circunstancias de COVID, o sea, de hace un año para acá, podés salir, pero los ticos no te dejan pasar. Sí. Hay que irse a hacer el examen, y el examen es caro, etcétera, entonces ya uno piensa para eso. Exactamente, sí. Pues. Entonces, pero ya hay quienes dicen, no se puede salir, no se puede salir. Entonces, efectivamente, pues el tema mediático impacta, tiene un impacto, pero, digamos, tiene su nicho, podríamos decir, que es entre 3 y 4. Ya de ahí para allá ya no pasa. Ya no pasa porque ya esa gente en su gran mayoría bloquean ese tipo de mensajes, entonces no les afecta. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raúl Obregón, M&R Consultores, a propósito de la presentación de los resultados del estudio número 64 del monitoreo de la opinión pública, Sismo. Seguimos en esta edición de Adelante en Nicaragua. Estamos conversando con don Raúl Obregón. ¿Qué tanto coinciden los datos de Sismo
con los datos de Nicaragua rumbo al 2021? Bueno, en todas aquellas variables que las repetimos, digamos, por ejemplo, la caracterización, eso generalmente son bastante parejos, pues. Por ejemplo, nosotros hacemos una construcción que se llama nivel socioeconómico. Esa construcción la hacemos en base a 5 o 6 variables. Por ejemplo, el nivel de escolaridad que tiene el cabeza de familia o la cabeza de familia, automóviles, el periodo del año de los automóviles. Hacemos ahí también si tenés internet en tu casa, pero internet, o sea que tenés un módem en tu vivienda y que tenés un televisor smart. Son 5 o 6 variables. Hoy le hemos agregado también el material en que está construida las paredes de tu casa. Entonces con eso nosotros construimos un nivel socioeconómico. De ahí nosotros sacamos 6 categorías de nivel socioeconómico, pues, que va desde la clase alta hasta la clase el más baja, pues, que en publicidad y mercadeo se etiquetan como A, B, C, D. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que eso es una construcción, no es una variable, es una construcción de 5 o 6 variables, y la tendencia la llevamos y se mantiene. Pues más o menos, baja en uno, baja en el otro, sube en uno, sube en el otro. O sea, no hay una disparidad. En esos casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con simpatías políticas, etcétera, etcétera, también. Entonces, pues, se mantiene, ¿no? La tendencia, a pesar de que las muestras son distintas. O sea, son tomadas en hogares y con personas diferentes. Los resultados, por ejemplo, de la pregunta simpatía política o del gráfico simpatías políticas es parejo con la simpatía política que se ha respondido en Nicaragua hacia el 2021, ¿verdad? Siendo gente distinta. Son personas distintas, lugares distintos. Aquí lo que hay son proporcionalidades similares. Exactamente, lo que es una muestra, exacto, y ese es el valor de una muestra, ese es el valor de esta disciplina, digamos, de que si la muestra está bien seleccionada y es representativa del universo, entonces las tendencias tienen que ser más o menos parecidas. Hay movimientos, pero generalmente, o sea, para que haya un movimiento dramático, tiene que haber una situación dramática. Sí. No hay vuelta de hoja, como está el caso ahí en el 18, pues, ¿verdad? Que viene, digamos, la satisfacción con la democracia en niveles de 60, 70 y baja a 40. Al final 17 y ¡fum! Se viene a 30 y pico, pues, sí, a partir de abril. Sí. Entonces, tiene que haber cosas dramáticas que impacten. De lo contrario, los movimientos ahí se van dando. Por ejemplo, en esto que me estás hablando, simpatía política, el FSLN ha venido 40, 42, 43, 40, a través de los últimos 10 años. Ya hoy está en 51, pero además de eso hoy hay otro factor que influye en esto, que es el factor electoral. Vamos a ir viendo en los próximos meses cómo los independientes van a ir disminuyendo previo a la elección. Sí. Porque los independientes empiezan a apuntarse a una casilla, a una agrupación, ¿verdad? Pero no lo están haciendo por simpatía política partidaria, sino que lo están haciendo por simpatía con una candidatura. O sea, entonces ahí se apuntan, pues si fulano de tal, el candidato X está en el partido Z, entonces yo digo, sí, voy con el partido Z, pero estoy apoyando al candidato. Una vez que voté, vuelvo a mi posición de independiente. Viene lo que llaman el voto cruzado. Es correcto. Como esta elección es elección de Asamblea Nacional también. Exactamente. Entonces no necesariamente se vota por ese mismo partido por el cual se votó por el candidato. No necesariamente, así es. Y eso lo hemos estado viendo en las últimas elecciones, ¿no? Que hay movimiento, hay diferencias. Sí. Ok. Los independientes que hacia el 2018 habían crecido vienen bajando, del 37 pasaron al 45, 37 en el 2020 pasaron al 45, ahorita ya en este primer estudio del 2021. Y según la experiencia, ese número va a empezar a bajar. Debe tender a empezar a bajar, y eso me parece a mí que tiene que ver
mucho con el hecho de que surja una candidatura, si no dos, creíble, atractiva en la oposición. Porque en ese independiente, o sea, nosotros ya tenemos estudiado que el independiente, de cada 10 independientes, 4 y pico, pero hablemos de 4, tienden a apoyar al FSLN. Tienden a asimilarse más al simpatizante FSLN. 3 tienden a asimilarse más al simpatizante oposición. Y 3 son total y completamente efectivos independientes. Que no lo vas a hacer ni votar, ni quieres saber nada con nadie. Sí. Entonces, pues por ahí tienen que ir esos movimientos. O sea, eso es lo que hemos observado en las 6 elecciones anteriores y posiblemente eso es lo que vamos a estar viendo. Eso se reflejaría, por ejemplo, en la pregunta esta sobre o más bien en la gráfica esta sobre la predisposición hacia el FSLN. Es decir, no necesariamente me simpatizan, pero creo que están haciendo un buen trabajo. Hay buenas carreteras, entonces eso me gusta porque yo viajo. Así es. Y ahora lo que estamos observando es que en el área rural, en el área rural del país, y hablando particularmente en estos tiempos del norte, el apoyo, el FSLN ha ido captando y cooptando apoyos en el norte del país. Acordémonos que hasta el 2006 se hablaba de que en el norte el área rural era roja. Sí. De verdad que se hablaba del tsunami rojo, ¿no? El tsunami liberal. Eso ha ido disminuyendo, Ahí pareciera que hay una política de alianzas muy intensa, muy fuerte entre el FSLN y fuerzas propias de la zona, incluso fuerzas de la contra. Y entonces el Frente ha venido incrementando su simpatía, sus apoyos ahí. Lo vamos a ver. Sí. ¿Cuándo es el próximo ola de Nicaragua? Marzo. En marzo. Bueno, sí. ya vamos a ver cómo se anda pensando y cómo va variando esa curva. Ok. El papel de la oposición. La calificación que tiene la gente sobre la oposición actualmente. Es decir, ya vimos que no levanta muchas simpatías políticas, andan debajo del 10%, pero hay sus razones, es decir, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero tampoco estos me gustan. Así es. Sí. Efectivamente, la población siempre coherente con lo que es su ideal, digamos, su imaginario de lo que debe ser o lo que es para ellos la democracia y en la práctica también, consideran que la oposición, su trabajo principal debe de ser ocupar espacios de diálogo, espacios de negociación en pro de la población. Entonces, en el tanto no lo hagan, pues tienden a calificar negativamente su actividad. Sin embargo, en esta, generalmente la calificación anda por ahí, es más, tiene más visos de cierta lealtad hacia la oposición o de cierta rechazo al FSLN, que generalmente la calificación positiva anda por ahí del orden de 32% entre la buena y la regular. 28 y 30, si por ahí anda 20-30. ¿Qué es más o menos esa? Vamos a exactamente lo que es la distribución hoy, pues, de la composición del mercado electoral, digamos 7-3, 6-4. Entonces, anda por ahí entre el bueno y el regular. Y el malo, el que rechaza, anda por el orden del 60, 60 y algo %. Son los 2/3 de la población los que no están de acuerdo con la oposición. Y evidentemente, lo que uno ve en los medios y escucha en los medios, en las redes todos los días, pues, o por lo menos a la gente que simpatiza con ellos o que no simpatiza con el FSLN, pues no les despierta mayor interés por apoyarlo a esa oposición. Ok, entre las razones está la aprobación que se da a la gestión de gobierno. Ya decíamos, hay percepción sobre el gobierno trabajando. Pero esta tiene que ver también
esto de los últimos 14, 15 años tiene que ver también con esas percepciones, ¿no? Es decir, qué es lo que yo he visto y además cómo me ha cambiado a mí, entendería yo la respuesta de las personas. Así es, definitivamente la población, así como en algún momento, porque hay un hoyo en su calle, si es que, o porque hay un charco en su calle, dice Managua, o el país es puro charco, sí. A veces, pues también la población expande una aprobación cuando ve que en su calle ahora es pavimentada y ya no es polvo, ya no hay polvo, ya los niños ya no se enferman por el polvo. La gente transita las carreteras y la gente ve las carreteras por todos lados ahora, y entonces eso lo califica positivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente lo que está calificando es lo que está viendo, es lo que está viendo en su entorno, o lo que ve en la televisión o en redes, etcétera. Eso es lo que la población está calificando ahí, ¿no? Eso le da esperanza a la gente. Eso, es decir, por supuesto. La respuesta es esperanzadora de la gente. Exacto. Ver un gobierno, del signo que sea, trabajando por la población y trabajando para toda la población, sin distingo, eso genera esperanza. El problema es cuando tenés un gobierno que está trabajando en pro de cierto sector o ciertos sectores y ya se acabó. Entonces, evidentemente, eso genera desesperanza en la población, cuando hablamos de la población en general. Y aquí hay que tener claro que el 70% de la población está clase media baja, clase baja, en este país. Entonces, es la gente más necesitada, la gente más vulnerable, la gente que más necesita, o sea, la gente que más demanda cosas. Y si un gobierno está enfocado solo en los niveles pudientes, entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, este gobierno, independientemente, decía yo, de posiciones partidarias, esta población, independientemente de sus posiciones partidarias, está viendo las cosas, ¿verdad? Incluso algunos hasta se pueden negar a aceptarlo, pero al final del día dicen, no, espérate, es que ahora ir de Granada, por ejemplo, me decía alguien, a Tipitapa me tomó 25 minutos porque me metí allá por la Rotonda de las Flores, fui a salir casi al Trapiche, yo no sé cómo es el cuento, y ahí llegué a Tipitapa, pues, en una carretera buena. Entonces, eso no existía antes. Y así, pues, y eso lo ven en las zonas rurales, en todos lados. Sí, lados. Ok. Se ha hablado mucho acerca de la forma en cómo Nicaragua ha abordado el COVID, y especialmente se ha criticado, incluso hemos visto algunos agoreros, digo yo, diciendo que aquí 100.000, 200.000, 300.000 muertos son los que se esperan para Nicaragua, se esperaban para Nicaragua para la Semana Santa del año pasado, se esperaban 300.000 muertos ya. Sí. Que gracias a Dios no hemos llegado a ese número todavía, pues, pese a los agoreros. Pero este gobierno ha hecho muy mal las cosas, ha abordado muy mal el COVID, es una de las principales críticas. ¿Qué dicen los encuestados sobre esto? Los encuestados en su mayoría, casi 8 de cada 10 o un poco más, dicen que el abordaje ha sido el correcto. Y aprueban el abordaje que ha tenido este gobierno a través del Ministerio de Salud del COVID. O sea, y eso, esa es una expresión que está ahí, es una aprobación que tiene el sector salud y el gobierno a través del sector salud en el manejo de esto. Pero por otro lado también se ve en el quehacer de las personas. O sea, este país es un país que está en movimiento. Ahí por donde vaya, o por lo menos, bueno, ya estoy también yo igual que los demás, ¿no? Pero ahí donde yo me muevo, ¿me entendés? No se ha dejado de trabajar. Siempre la gente está trabajando, la gente está en actividad, etcétera. No se ha detenido nada. O sea, precisamente anduve en Tipitapa un día de estos y me quedé gratamente sorprendido de ver aquel movimiento de la gente por todos lados, ¿no? Fui a una zona franca y centenares de gente, yo no sé, miles tal vez de gente ahí que trabajan allá en Jinotepo, pues, que es donde yo me muevo
también veo el movimiento de la gente en Diriamba, etcétera. Y aquí en Managua, pues ahí donde yo me muevo también. Pero como te digo, no solo es la percepción de la gente diciendo, sino que ven eso. Ahora, nosotros hacemos un sondeo, lo hacemos telefónico, en donde llevamos, mensual, en donde llevamos un reactivo acerca de que si en su núcleo familiar hay algún afectado, infectado por el COVID. Y esa es una, sí o no. Y la otra es si en su familia extendida hay algún familiar con COVID. Y yo te digo, para junio del año pasado, en el primero teníamos 8% nos decía sí tengo. Ahorita estamos en 0.2, 0.3. En la extendida llegábamos a 13. Ahora estamos en 1.2, 1.1, por ahí andamos. Entonces, o sea, es la gente diciéndote en mi círculo, en mi entorno, tanto el inmediato, que es el núcleo, como en el extendido. Entonces, eso significa definitivamente que ha caído, pero significativamente, valga la redundancia, la incidencia de infectados. Y esa no es percepción. Es decir, eso no es percepción, eso es en mi familia. Estoy afectado, mi familia ha estado afectada. Exactamente. Sí. Exactamente, Sí. Entonces, pues, y nosotros entrevistamos a 1.600 personas mensuales en este tema, y vemos pues que definitivamente ha venido disminuyendo, que estamos hoy pues en enero, en la encuesta de enero que hicimos, a esos niveles. Un poco menos de 0.5 en el núcleo familiar y 1.2, 1.1 en el... Y enero era el pico del rebrote. Sí. Sí. Sí, y sin embargo, lo que se sigue haciendo es el uyuyuy de que viene. Sí. Viene. Yo te estaba comentando que ese es el lugar en donde me invitaron y que espero que nos veamos un día. Entiendo que está ahorita cerrado porque están esperando la segunda, el rebrote, pues, sí, ¿verdad? Que no sé cuándo es. Sí. Entonces, ya sabes... Que hablando con algún amigo médico me dice, mira, en enero efectivamente hubo un pico, es decir, subió un pico, pero ya eso viene para abajo, me dice. Es decir, de ahorita ya febrero ya eso ya está está aplanada en ese sentido la curva de ese pico que hubo en enero. Bueno, me dice Control que estamos ya en tiempo. Solamente para cerrar, había dicho yo controversial el tema de las creencias religiosas. Sí. Cada vez están perdiendo más adeptos, más seguidores los católicos, y no es que sean evangélicos, se dividen entre no católicos practicando algún tipo de religión, practicantes de ningún tipo de religión, y algunos que dicen, bueno, ahora ya no creo en nada, que son los menos, sí, al final. Sí, esos son los menos, pero la verdad es que los protestantes como tal, incluyendo evangélicos y otras denominaciones, pues sí van creciendo en unos lugares más, en otros lugares menos, pero siguen creciendo, pero van lento. Pero el creyente sin denominación sí está dando saltos de 3 puntos, 4 puntos. El creyente sin denominación son personas que creen en Dios, que una buena parte de ellos, si no la mayoría, tiene una práctica de relación con Dios, o sea, no es ajeno, no es agnóstico, no es nada de eso, pero que no se apunta a ninguna corriente religiosa, a ninguna iglesia religiosa, cero religión. Entonces eso viene creciendo, y no es algo propio de Nicaragua, esa es una corriente que viene creciendo en el mundo entero. Yo veía un día, hace poco, en España, por ejemplo, se habla ya que el 70% de la población española es creyente sin denominación. Ellos le ponen otro nombre, no me acuerdo ahorita, otra etiqueta, pero es lo mismo. En Italia, por ejemplo, ahí ya van, yo creo que ya solo el Vaticano queda como católicos ahí. Y eso va en ascenso.
Por ejemplo, Brasil ha sido un fenómeno interesantísimo porque Brasil es el país del mundo con más católicos en los últimos 40, 50 años. Sin embargo, ha venido en un descenso que ahí ha estado distribuido. Una buena parte se ha estado yendo a las iglesias evangélicas y otra parte a los creyentes sin denominación. O sea, esta es una corriente que está en todo el mundo. En el caso de Nicaragua, la Iglesia Católica, entre 1950 y 1990, se mantuvo entre un 90 y un 95% de la población declarándose católica, ¿verdad? Pero del 90 para acá, significativamente del 90 para acá, es donde ha tenido ese descenso. Desde 90 puntos hasta 30 y alguito que tenemos ahorita, 36. Sí. O sea que ha perdido 54 puntos la Iglesia Católica. Nosotros veíamos que por ahí entre el 15 y el 16, 17 como que se estaba estabilizando en 50, 49, 51, pero luego del 18 nuevamente ha venido bajando y ha bajado 10, 12 puntos en los últimos 13 años. Pareciera de que de alguna manera eso tiene que ver con el tema, con todo esto que ha pasado. Primero lo que fue el tema político, la participación que tuvieron los líderes de la Iglesia Católica liderando, valga la redundancia, un movimiento político. O sea, una gran mayoría de gente lo tomó así, como liderando movimientos políticos y ahí sí pues no cumpliendo con lo que a ellos les corresponde, que no es lo político. No hablemos de lo espiritual porque no estoy seguro, pero sí lo religioso, ¿verdad? Lo religioso es lo que le corresponde. Entonces eso la población lo ha visto. Después de eso viene la pandemia, las iglesias se cierran, ¿verdad? Las iglesias católicas, las iglesias evangélicas estuvieron cerradas en un principio, no sé si todas, pero una buena parte, pero ya para junio, julio del año pasado ya estaban otra vez funcionando. Y por otra parte, la Iglesia Católica también ha tomado una medida de no permitir, por ejemplo, el tema de las fiestas patronales, que es cuando más congregan gente, cuando más convocan gente, o sea, las fiestas se hacen al final del día, pero la iglesia no participa, queda fuera, ha quedado fuera. ¿Me explico? Lo vimos en julio en Santiago de Jinotepe, quedó fuera, en Diriamba ahorita quedó fuera la Iglesia Católica, pero la gente hace su fiesta. Y según me comentaban, en Diriamba salió la procesión del 20 de enero, pues que eso tiene años de estarse haciendo, no salió. Lo que pasa es que no hay un Lisímaco Chávez que se vaya a robar la imagen, ¿no? Exactamente. Sí. Pero sí se hace la celebración según la tradición. Según la tradición, entonces yo creo que todo eso de alguna manera le ha afectado a la Iglesia Católica en Nicaragua y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, pues, porque ya va llegando. En Managua, por ejemplo, Managua es dramático, Managua, pues, para ellos, ¿no? Managua ya va buscando el 25% de población católica. ¿Me explico? Y aquí sí, en Managua, las corrientes evangélicas van ya por el 40%. Sí. Pero también los creyentes sin denominación creo que andan por 30 más o menos. Entonces, la Iglesia Católica, si no se pone, como decías vos hace un rato, ¿no? Si sigue haciendo lo mismo va a obtener los mismos resultados. Sí. ¿Me explico? Entonces, algo tendrá que hacer. Bueno, ya el Papa Francisco está haciendo algunas cosas distintas. El nombramiento de una mujer, por ejemplo, como secretaria en el Sínodo de los Obispos, es decir, con participación, derecho, voz y voto. Es decir, esa es una cosa Pero leí también que el otro Papa, el emérito, está criticando fuertemente las medidas y las acciones que está tomando. Pero bueno, puede decir bastante, pero el que está mandando es este, pues. Me parece a mí, pues. Sí. Claro, eso tiene su influencia, pues, pero ya la decisión está tomada. Correcto. Me parece que es una buena decisión demandada durante mucho tiempo. Sí, es excelente ese Papa, es excelente. Yo le doy seguimiento a él, me gusta mucho el mensaje de él, pero eso no me lleva a necesariamente estar de acuerdo con la Iglesia Católica. Para nada. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque espero que lleve cambio. Ojalá. Para la iglesia en general. Claro. Gracias, don Raúl, por haber estado con nosotros en esta edición. Gracias.
Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Más información sobre sismo la puede ubicar en las páginas, en las redes sociales de MIR Consultores. Ahí están publicados los datos, por si los quiere ver completos. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.